El día de hoy nos reunimos para conocer más sobre el agua no contabilizada de una manera objetiva. Nuestro compromiso es proporcionarles información valiosa, compartir ideas innovadoras y brindarles herramientas prácticas que contribuyan a implementar medidas y estrategias efectivas. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es David Sinaloa. Soy especialista en agua no contabilizada. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Antes de comenzar, quisiera dar un agradecimiento por parte de Hidromedidores, a NEAS por su soporte y apoyo y por hacer esto posible, y a nuestro auditorio por su valioso tiempo y atención. Antes de sumergirnos en el contenido, quisiera invitarlos a participar en el chat y en la sesión de preguntas y respuestas. Apreciamos mucho sus comentarios y para nosotros es muy importante conocer su opinión. Así que por favor no duden en participar activamente. Bien, comencemos. El desaprovechamiento de los recursos naturales trae grandes consecuencias. Cada día son más las organizaciones que se dedican a medir el impacto del uso ineficiente y la sobreexplotación de los recursos. Es común ver hoy en día notas en la web donde se habla de este problema, donde se muestran proyecciones alarmantes y donde México forma parte de las zonas con mayor afectación. Bien, comenzaremos con una descripción breve del agua no contabilizada. Se le atribuye este término el agua que se produce, que se pone en la red, pero que se desconoce su destino final. En México, este volumen puede llegar a representar hasta el 50% del total de agua que se pone en la red. Las causas del problema son diversas y de acuerdo a su origen y naturaleza, esta se puede manifestar como un consumo autorizado no facturado, pérdidas aparentes también conocidas como pérdidas comerciales y las pérdidas físicas. El día de hoy nos vamos a centrar en las pérdidas físicas y en las pérdidas comerciales, puesto que aquí se presenta el área de oportunidad. Así como las causas del problema, que son diversas, también existen diversas metodologías y equipos para afrontar este problema. El objetivo de este contenido es dar a conocer estas alternativas. Evolución del agua no contabilizada. Si bien este problema genera estragos a la administración actual, no es algo nuevo, ni se presenta de un momento a otro. Remontemos tiempo atrás, cuando la operación del organismo era óptima, con una red de distribución nueva y no tan extensa como lo es hoy. En esos momentos comenzó todo. Desde ese momento y hasta el día de hoy, la prioridad más alta ha sido darle servicio a los usuarios, como cubrir las necesidades derivadas al crecimiento en la marcha urbana. Misma razón que ha ocasionado que se demeriten los trabajos de mantenimiento, monitoreo y diagnóstico, o bien reciban una prioridad secundaria. Esto ha ocasionado una brecha entre el volumen producido y el volumen facturado, mismo que va creciendo con el tiempo, reduciendo la utilidad del organismo a tal grado que hoy en día muchas veces la recaudación por el servicio solo es suficiente para cubrir los gastos de operación. Esto ocasiona que se cuenten con recursos insuficientes para acabar con el problema, dando paso a la ejecución de proyectos de manera parcial, como por ejemplo la sustitución de tomas o secciones de red de forma limitada. El problema del agua no contabilizada se vuelve tan grave que ocasiona el colapso de la operación, donde soluciones especializadas se vuelven necesarias. ¿Por qué es importante recuperar el agua no contabilizada? Reducir este problema tendrá diferentes impactos. En primer lugar, se tendrá un impacto económico. Esto al reducir los gastos de la operación, como lo son el costo de la extracción, de la producción, de la distribución y de la energía eléctrica. Nuestra operación será más eficiente, puesto tendremos un mayor volumen disponible a un costo menor. Asimismo, también se incrementarán los ingresos del organismo operador al sustituir medidores dañados por medidores con mejor tecnología y calidad superior. También se incrementarán los ingresos al aplicar multas o sanciones o al regularizar cuentas, esto derivado al tema del clandestinaje. También se tendrá un impacto ecológico. Al reducir el volumen de extracción, también se reduce la sobreexplotación de nuestras fuentes de abastecimiento. Esto reduce el estrés hídrico y por consecuente se tendrán menores afectaciones que contribuyen al cambio climático. Por otra parte, se tendrá un impacto social. El volumen recuperado nos permitirá incrementar nuestro alcance de distribución. Podremos llevar agua a donde actualmente se carece.
El usuario recibirá un servicio de mayor calidad, esto en cuestión de horas de servicio y presión. Por otra parte, el organismo tendrá una mayor aceptación social, esto al mejorar la imagen ante la sociedad y ante las entidades reguladoras. Para dimensionar el problema del agua no contabilizada, es necesario realizar un diagnóstico. Existen varias formas de hacerlo. Una de ellas, que podría ser la más popular y de mayor aceptación, es el balance hídrico establecido por el IGUA. Este estudio nos indica el volumen que se pierde según su causa, entre otras cosas. Consiste en medir el total de volúmenes dentro de un periodo de tiempo y que conforman cualquier tipo de entrada o salida de nuestro sistema de distribución. Es decir, el volumen que se produce y se pone en la red menos el volumen que se entrega a los usuarios, y nos da como resultado el volumen que se pierde. Es indispensable contar con un padrón de usuarios actualizado, pues esto nos ayudará a calcular los consumos autorizados no medidos, la tasa de clandestinaje y tasa de tomas no registradas. También es importante realizar un aforo para diagnosticar el estado actual del parque de medidores. De acuerdo a su estado operativo, se aplicarán factores de corrección a los volúmenes medidos. La calidad del resultado depende directamente de la calidad de información disponible. Según históricos, la tendencia de resultados del balance hídrico nos indicará que el 20% del volumen que se pierde es atribuido a las pérdidas aparentes, también conocidas como pérdidas comerciales. Aquí se incluyen los errores de los equipos de medición, errores en la toma de lecturas y errores en el manejo de datos de facturación. También se incluye aquí los consumos no medidos que son subestimados, las tomas no registradas y el clandestinaje. Por otra parte, el balance hídrico también nos indicará que el 80% del volumen que se pierde es atribuido a las pérdidas físicas, es decir, las fugas. Del total de fugas se considera que el 90% de ellas no son visibles, es decir, que requieren algún trabajo de inspección para poder ser localizadas, mientras que el 10% del total de fugas son visibles a simple vista, lo que quiere decir que cualquier persona las podría identificar y reportarlas. Si la mayor parte del volumen que se pierde se encuentra en las fugas no visibles, se podría decir que la solución para el problema del agua no contabilizada está a nuestros pies, bajo tierra. Existen soluciones globales que reducen de cierta manera el problema del agua no contabilizada y que están enfocadas a problemas comunes de cualquier organismo operador. Una de ellas es la implementación de detección de tomas clandestinas. Más allá del ingreso que se pudiera generar por la aplicación de multas o sanciones, este fomenta la regularización de tomas no registradas y erradica esta práctica. Otra alternativa es la sustitución de macro y micromedidores con daño o problemas de medición. Esto se puede determinar por la edad del medidor, el tipo de medidor y la calidad. Pero como se mencionó antes, es conveniente realizar una revisión aleatoria para determinar el porcentaje de medidores a sustituir. Y la más importante de todas, la implementación de un programa permanente de detección de fugas no visibles. Por su metodología y limitante de los equipos, es conveniente identificar las zonas con mayor potencial de recuperación y así obtener mejores resultados. Lo ideal es inspeccionar el total de la red una vez al año, a fin de reducir el tiempo de vida de las fugas no visibles. Debido a que las pérdidas físicas representan la mayor área de oportunidad para recuperar agua no contabilizada, haremos más énfasis en ellas. Un diagnóstico de fugas nos debería indicar el volumen que se pierde por sector. Esto a su vez nos permitirá priorizar actividades de inspección al identificar los sectores con mayor potencial de recuperación. Si bien es posible calcular las pérdidas físicas cruzando las lecturas de un macro con los micromedidores de un sector, lo mejor es hacer una prueba más precisa para identificar las pérdidas físicas reales de cada sector.
Análisis del caudal mínimo nocturno. No todo el caudal mínimo nocturno representa fugas y hay ciertos caudales que no es rentable buscar. Un análisis del caudal nos permitirá identificar esto. Para realizar el análisis es importante conocer algunos datos del sector como eficiencia física, longitud de la red, cantidad de tomas, horas de servicio al día y la presión a la que opera esa red. Estos factores son exponenciales que se aplican al caudal mínimo nocturno. Con esto vamos a identificar el volumen a recuperar en cada sector y nos ayudará a identificar qué sectores tienen un caudal mínimo nocturno aceptable o normal. Si no es posible identificar un caudal mínimo nocturno aceptable en cada microsector, se puede realizar una prueba de flujo escalonada a nivel macrosector. Consiste en monitorear los cambios de flujo en un macrosector al cerrar las válvulas de entrada de cada microsector interno. Se documentan estos cambios de flujo y se asigna un gasto a cada microsector. Si una vez que estén cerradas el total de válvulas prevalece algún flujo, esto se acreditará a las fugas que tiene la red primaria que alimenta los microsectores. Es imprescindible realizar esta prueba en horarios de menor consumo para que los flujos registrados puedan ser acreditados a fugas. Con esta prueba vamos a conocer el volumen que se pierde en cada sección de la red. Una alternativa para cuando no se cuenta con macromedidores son las pruebas de hermeticidad. Consiste en monitorear la presión dentro de un microsector al cerrar el total de tomas dentro del mismo, así como la válvula que lo alimenta. La presión se deberá de monitorear con un logger digital de presión con el cual se pueda graficar, en donde caídas de presión de manera uniforme y continua representarán pérdidas físicas y caídas de presión repentinas y momentáneas representarán clandestinaje. Para determinar el volumen que se pierde, será necesario calcular el área hidráulica de la red dentro del microsector. Con este dato se determina el volumen y se divide entre el tiempo en que se cae la presión. Es importante destacar que para poder realizar estas pruebas es necesario poder seccionar la red. Estas pruebas son aplicables de acuerdo al tipo de red y a sus condiciones de operación, y tienen como objetivo obtener datos más precisos que simplemente cruzar lecturas entre macro y micromedidores. Si es posible realizar un diagnóstico de fugas como los antes mencionados, incrementaremos de manera importante el rendimiento de un proyecto al identificar las zonas o sectores con mayor potencial de recuperación. De lo contrario, se tendrá que inspeccionar calle por calle y toma por toma. A continuación, les presentaremos algunas alternativas para localizar las fugas de manera puntual, así como su rendimiento y limitantes. Los equipos acústicos siguen siendo la herramienta más apropiada para la detección puntual de fugas. Se podría decir que con ellos pudiéramos encontrar la mayor parte de las fugas. Su rendimiento se relaciona directamente con diversos factores, como lo son el ruido ambiental, el tipo de suelo, la presión a la que opera la red y, por supuesto, el diámetro, el material y la profundidad de la tubería. Con un geófono, bajo condiciones regulares, se podría inspeccionar de 1 a 2 kilómetros de red por día. Esto incluyendo las tomas domiciliarias. Imaginemos que tenemos una ciudad con 1000 kilómetros de red, un solo geófono y un solo operador. Nos tomaría cerca de 3 años recorrer la ciudad por completo. La precisión de este equipo se relaciona directamente con la habilidad que desarrolle el operador y con la metodología que éste implemente al buscar las fugas. Otra herramienta acústica para la detección puntual de fugas son los correladores. Por su metodología, esta herramienta está diseñada para localizar fugas en la red. Es decir, no son buenas para buscar fugas en tomas domiciliarias, mas sin embargo,
Antes de realizar una inspección, es necesario identificar y reparar las fugas que se encuentren en las tomas domiciliarias que se conectan a la sección de red a inspeccionar. Esto para evitar falsos positivos. La precisión de este equipo depende directamente de que también conozcamos nuestra red, el material, el diámetro y la distancia entre cada punto de medición. Si llega a existir una sección de red que haya sido sustituida por alguna de otro material y nosotros no detectamos ese evento, esto podría marcar un error de varios metros. Esta misma razón ha ocasionado que estos equipos pierdan credibilidad o bien que sean considerados como herramientas de prelocalización. Gracias a 70 años de avances tecnológicos, ahora los equipos acústicos son más fáciles de utilizar, son más sensibles y tienen una mayor cantidad de filtros que podemos aplicar. Desafortunadamente, la precisión y el aprovechamiento de estos equipos sigue dependiendo directamente del operador. La inteligencia artificial aplicada en equipos acústicos ha venido a cambiar este paradigma. Me refiero a los perfiladores acústicos. Son equipos similares a un registrador acústico, a diferencia de que en estos equipos los registros acústicos grabados son analizados por inteligencia artificial, lo que erradica los falsos positivos, los cuales pueden llegar a alcanzar hasta un 50% en equipos convencionales. Por otra parte, la inteligencia artificial también nos indicará con gran precisión la ubicación de la fuga, así como su tamaño, lo que nos permitirá priorizar trabajos de reparación. Como se mencionó anteriormente, los equipos acústicos tienen diversas limitantes, como lo son el ruido ambiental y la presión a la que se opera la red. Por ejemplo, si realizamos una inspección con menos de 1 kilogramo de presión, se reduce significativamente el rendimiento de las cuadrillas. Por otra parte, si realizamos una inspección con menos de 500 gramos, se vuelve casi imposible poner una marca puntual. Para estas situaciones tenemos una alternativa que son los gases trazadores. Actualmente existen de dos tipos, helio e hidrógeno. La diferencia entre ellos es que el helio requiere asistencia para salir a la superficie. Esto se consigue al realizar perforaciones sobre la superficie con un rotomartillo. Es importante conocer la ubicación de la tubería, puesto que de esto dependerá la precisión y el rendimiento de esta metodología. A diferencia de que con el hidrógeno, por tener una densidad tan baja, este sale a la superficie sin importar cuál sea el material superficial y de manera muy puntual. Para aplicar esta metodología, cualquiera de los dos tipos de gases, es necesario contar con secciones aisladas de red, ya sea por sector o por medio del cierre de válvulas. Como pueden ver, la detección puntual de fugas es una actividad muy dinámica, factor que reduce el rendimiento de cualquier metodología o equipo disponible. Es por eso que es recomendable implementar una etapa de prelocalización. De esta manera vamos a optimizar el rendimiento de las cuadrillas al dirigirlos a las zonas donde ya hemos confirmado la existencia de fugas. Una alternativa es el monitoreo permanente. Esto se consigue al instrumentar la red de distribución. Se colocan sensores de manera estratégica, los cuales se están monitoreando constantemente. Cuando la operación sale de ciertos parámetros, estos arrojan una alarma. Aunque se puede conseguir por medio de sensores de flujo y de presión, existen sensores especiales para la detección de fugas. Una opción son los registradores acústicos. Este tipo de sensor se pueden instalar de manera temporal o de forma permanente. Son programados para tomar muestras de audio en la red de distribución durante las horas de menor consumo, por lo regular en la madrugada. Si algún sensor llega a registrar un ruido atípico, este se va a alarmar. Será necesario visitar estos eventos para validar si realmente esta alarma se trata de una fuga. Otra opción para monitorear la red son los micromedidores con detección acústica de fugas. Funcionan bajo el mismo principio de un registrador acústico, a diferencia de que con estos equipos
Vamos a monitorear la red desde cada punto de medición. A diferencia de un registrador acústico, este va a tomar muestras de sonido a diferentes horas del día y va a transmitir sus alarmas vía remota. El tiempo es un factor importante. En estos momentos se están perdiendo miles de litros de agua en fugas que no podemos ver. Actuar de una forma rápida aporta un valor agregado a nuestros proyectos de recuperación de caudales. Una alternativa para actuar rápido es la detección satelital de fugas. Con esta tecnología se puede diagnosticar una ciudad completa en un mes, donde se reduce el área de inspección hasta en un 90%. De esta misma manera se podría incrementar el rendimiento de las cuadrillas en campo. ¿Qué quiere decir? Si actualmente con las tecnologías tradicionales un geofonista camina 10 kilómetros para encontrar una fuga, con esta tecnología el mismo geofonista va a encontrar la fuga en el primer kilómetro que camine y podrá localizar 9 fugas más en el mismo periodo de tiempo. ¿Cómo se consigue esto? Se toma una imagen por medio de microondas, la cual es procesada por medio de un algoritmo patentado. Este algoritmo tiene la finalidad de identificar rastros de agua potable que se encuentren por debajo de la superficie y por fuera de las tuberías. Algo que nos ayudará a gestionar los proyectos relacionados con el agua no contabilizada es conocer las tasas de recuperación de acuerdo al tipo de pérdida. Es decir, conocer los beneficios de cada tipo de proyecto nos ayudará a sustentar la factibilidad del mismo. Como se mencionó anteriormente, cuando trabajamos con proyectos relacionados a la recuperación de pérdidas físicas, se verán los resultados reflejados en la recuperación de volumen, la reducción de costos de la operación por extracción, producción y distribución. Los resultados de estos proyectos también se van a poder medir con el impacto social que se tenga, ya que tendremos mejor calidad de servicio y mayor alcance de distribución. Por otra parte, los proyectos relacionados a las pérdidas comerciales se podrán medir por el incremento de facturación. Lo más importante es que ambos tipos de proyectos tienen un impacto positivo en el balance hídrico. Recuperación de pérdidas físicas. Vamos a hablar especialmente de las fugas no visibles. Clasificaremos este tipo de evento en dos tipos, de acuerdo a su tamaño. Las fugas grandes que de manera individual pierden más de 1 litro por segundo y las fugas pequeñas que se requieren varias de ellas para recuperar 1 litro por segundo. Se tiene estimado que se requieren en promedio 8 fugas pequeñas para recuperar 1 litro por segundo. Esto va a depender básicamente de la presión a la que opere la red, por lo que puede variar la tasa de recuperación de una ciudad a otra. Por otra parte, es importante considerar que de las fugas grandes es difícil encontrar una que pierda más de 3 litros por segundo, ya que tienen un tiempo de vida muy corto por el daño que ocasionan en su entorno. Estas no pasan desapercibidas. El tiempo es un factor importante en el tema de las fugas, puesto que ninguna fuga se va a reparar por sí sola al paso del tiempo. Al contrario, esta incrementará de tamaño. Se estima que el tiempo de vida de una fuga grande es de 6 meses, mientras que el tiempo de vida de fugas pequeñas es de 5 años. Por lo tanto, si analizamos las pérdidas de estos dos tipos de evento, efectivamente nos vamos a dar cuenta que es más rentable reparar las fugas mayores. Pero si calculamos la recuperación por su tiempo de vida, nos vamos a dar cuenta que una fuga pequeña podría representar mayor recuperación al paso del tiempo. Es por eso que es importante reparar ambos tipos de eventos y no demeritar la importancia de fugas menores. En cuanto a las pérdidas aparentes o pérdidas comerciales, tienen distintas tasas de recuperación. Vamos a hablar de los problemas de medición. Por ejemplo, medidores que tienen problemas de atascamiento o arranque alto tienen tendencia a perder precisión en su caudal mínimo, también conocido como Q1, mientras que los medidores con desgaste, ya sea por agotamiento de vida útil o por su calidad, pierden precisión en su caudal nominal o caudal permanente, también conocido como Q3.
Veamos un par de ejemplos de este tipo de problemas. Por ejemplo, un medidor con arranque alto a 50 litros por hora, situación muy común en medidores de baja calidad o donde el agua es muy dura o calcárea. Se podría llegar a pensar que este medidor no representará mayor recuperación puesto que presenta inexactitud en su caudal mínimo Q1. Pero si el usuario llegase a tener una fuga interna, este medidor podría dejar estar pasando sin contabilizar hasta 483 metros cúbicos en un año. Por otra parte, si tenemos un medidor con desgaste, el cual ya solo cuenta el 70% del volumen en su caudal nominal o Q3, es una situación muy común en medidores obsoletos o de baja calidad. Al estar instalado en una cuenta donde se consumen 150 metros cúbicos mensuales o 1800 metros cúbicos anuales, por su error de medición se están dejando de facturar hasta 540 metros cúbicos al año. Esto en cuanto a los problemas de medición. En cuanto al clandestinaje, imaginemos una toma clandestina en una vivienda de consumo promedio. Esta vivienda estaría disponiendo en promedio de 120 metros cúbicos anuales. Si identificamos esta toma y la regularizamos, es ese volumen el que se está incrementando la facturación. Sin embargo, si la toma clandestina es de uso comercial, industrial o agrícola, donde se dispongan de 500 metros cúbicos mensuales, la facturación se podrá incrementar proporcional a 6,000 metros cúbicos cada año. Ya calculamos en volumen la recuperación de las pérdidas comerciales. Ahora bien, para calcular la recuperación económica de este tipo de pérdidas, es importante identificar el tipo de cuenta y el volumen que esto consume, ya que estos factores determinan la tarifa que tiene asignada y por lo tanto la tasa de recuperación. Es decir, el área de oportunidad se va a presentar en las cuentas donde hay un mayor consumo y donde se cuenta con una tarifa más alta. Como pueden ver, no hay soluciones universales, ni metodologías, ni equipos. Tampoco será posible identificar y reparar el total de pérdidas. Para la gestión de los proyectos es importante considerar qué alternativa nos ofrece una mayor recuperación en un menor periodo de tiempo. Es imprescindible asegurar la factibilidad del proyecto definiendo los alcances del mismo. Para los proyectos de mejora de eficiencia física, se puede determinar por cantidad de fugas, incremento de eficiencia física por porcentaje o en recuperación de volumen por litros por segundo. Mientras que para los proyectos de mejoras de eficiencia comercial, esto se puede determinar por el incremento de facturación. La recuperación del agua no contabilizada es sin duda la mejor alternativa para solucionar muchos problemas. En ocasiones se cree que la creación de nuevas fuentes de abastecimiento es la solución, pero al contrario, entre más agua pongamos en la red, vamos a perder más. El problema se va a hacer más grande. Esta situación va a afectar directamente a la relación costo-beneficio de la creación de esa nueva fuente. Por ejemplo, imaginemos la creación de un pozo profundo. Este tendría un costo de entre 10 y 15 millones, depende de la profundidad, el equipamiento y la formalidad del mismo. Supongamos que este pozo nos diera 25 litros por segundo. De acuerdo a la media nacional y la eficiencia física promedio, el rendimiento de este pozo sería aprovechado nada más a la mitad, es decir, estaríamos aprovechando 12.5 litros por segundo por esa inversión. Por otra parte, si invertimos ese monto en un proyecto específico de agua no contabilizada, podríamos recuperar hasta 4 veces más ese volumen, es decir, 50 litros por segundo. Ya casi para terminar con el contenido de este webinar, les compartimos una serie de buenas prácticas que contribuyen a reducir el problema del agua no contabilizada. Inspeccionar el total de la red por lo menos una vez al año por medio de un programa permanente de detección de fugas no visibles.
Sectorizar e instrumentar la red. Esto nos ayudará a identificar los sectores con mayor problema. Ajustar la presión de la red por gasto y horario. Esto genera menos estrés que el servicio intermitente. Definir un porcentaje aceptable de pérdidas, por sector, longitud de red, cantidad de tomas, etc. Debemos comenzar por las zonas con mayor potencial de recuperación. Abordar el clandestinaje, que además de la aplicación de multas, el objetivo principal es desmotivar esta práctica. Fomentar el cuidado del agua invitando a la población a reportar fugas y clandestinaje. El problema del agua no contabilizada debe ser abordado de manera integral por el área comercial y por el área técnica. Evaluar la efectividad de cada proyecto realizando comparaciones con proyectos ejecutados con anterioridad. La toma de decisiones basada en datos contribuye a una gestión más eficiente. En hidromedidores ofrecemos soluciones personalizadas de acuerdo a la situación actual de cada organismo operador. Las propuestas van acompañadas de un estudio de factibilidad en donde se indica el monto de inversión, la recuperación proyectada y el punto de retorno de inversión. La combinación entre nuestros productos y servicios ponen a su disposición una solución a la medida. Bien, esperamos que el contenido haya sido de su agrado y haya sido fortalecedor. Este webinar es la invitación a un par de seminarios presenciales donde se abordarán estos temas a detalle. Uno de estos seminarios tendrá un enfoque a las pérdidas físicas, en donde se impartirá un curso de detección de fugas, y el otro será enfocado a las pérdidas comerciales, ambos con contenido teórico y práctico. Muchas gracias. Hasta luego.